¿Bolivia es capaz de llegar a este nivel de copia? Así, con un desprecio que no se molestaba en ocultar, se expresaba Vicente, un arquitecto español, antes de visitar la Joya de la Plata, un proyecto de reconstrucción histórica cerca de Sucre. Estaba absolutamente convencido de que una instalación que pretendía replicar la herencia cultural de la metrópoli no era más que una burda imitación, indigna de su tiempo. Sin embargo, en el instante en que sus pies cruzaron el umbral de aquel lugar, su rostro se congeló, su arrogancia se hizo añicos. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? ¿Qué secreto guarda Bolivia que pudo doblegar el orgullo de un experto europeo y hacerlo llorar de rodillas? Quédense con nosotros, porque esta historia los dejará sin aliento. Era un día de febrero, el aire frío y delgado de El Alto recibía a una pareja que descendía en el aeropuerto internacional. Él era Vicente de la Fuente, un arquitecto de más de 40 años, originario de Madrid, un especialista renombrado en la restauración de edificios históricos en su país. A su lado, su esposa Elena, una mujer de mirada curiosa, vibraba con un interés genuino por la cultura boliviana. «Vicente, este viaje será fascinante», exclamó Elena, su voz llena de una alegría contagiosa. Pero el rostro de Vicente permanecía tenso, como una máscara de indiferencia. «Ah, sí», respondió, con una apatía que era casi un insulto. Durante los primeros días, exploraron La Paz, se maravillaron con el teleférico que flota sobre un mar de ladrillos, visitaron el Valle de la Luna y se perdieron en el místico mercado de las brujas. Cada vez que visitaban una antigua iglesia barroca o una casona colonial, Elena soltaba suspiros de admiración. «Es increíble. ¿Cómo han podido preservar edificios de hace cientos de años con tanto detalle?». Vicente, por su parte, concedía una evaluación técnica y fría a la arquitectura tradicional boliviana. «No está mal, para los recursos que tenían», decía, pero en su interior, el orgullo de arquitecto, el orgullo del hombre del viejo mundo, ardía con fuerza. Estaba convencido de una verdad inmutable: lo auténtico y la copia son universos distintos. Al quinto día de su viaje, abordaron un vuelo desde La Paz hacia Sucre. Mientras el avión se elevaba sobre el majestuoso altiplano, Elena hojeaba una guía turística, fascinada por las imágenes de la capital constitucional. «Vicente, mañana podríamos ir a La Joya de la Plata. Dicen que es una reconstrucción perfecta de un barrio de la época de la Audiencia de Charcas». Al escuchar esas palabras, el semblante de Vicente se ensombreció de inmediato. «¿La Joya de la Plata? ¿No es ese un parque temático con ínfulas de historia?». «Bueno, sí, parece que recrea las calles coloniales con una fidelidad asombrosa». «Ya que estamos en Sucre, me encantaría verlo», insistió Elena. Viendo la mirada expectante de su esposa, Vicente soltó un profundo suspiro de resignación. «Elena, por favor, tú no lo entiendes». Su voz tenía un filo de irritación. «¿Cómo es posible que los bolivianos puedan recrear la arquitectura virreinal española? Ellos. Será, como mucho, una réplica barata para engañar turistas, un decorado de cartón piedra». «Pero aquí dice que el proyecto fue asesorado por historiadores de la Real Academia Española», replicó Elena, señalando un párrafo en la guía. Vicente bufó con desdén. «Asesorado. Eso no es más que una licencia comercial, un formalismo. No significa que entiendan el verdadero valor, el alma de esas piedras». «Lo condena sin siquiera haberlo visto», dijo Elena, un atisbo de enojo en su voz. Pero Vicente era inflexible. «Llevo más de 30 años trabajando en la restauración de nuestro patrimonio histórico. Conozco el significado de cada ladrillo, de cada marco de ventana, de cada teja». Desvió la mirada hacia la ventanilla del avión, observando cómo las nubes pasaban sobre las áridas montañas. «Por mucho que se esfuercen los bolivianos, jamás podrán comprender esa profundidad. Te aseguro que será una instalación superficial, vacía de contenido». Elena se quedó sin palabras. Conocía la terquedad de su esposo. El avión aterrizó en Sucre, y tras registrarse en el hotel, mientras el sol de la tarde bañaba la ciudad blanca, Elena hizo un último intento. «Por favor, ¿podemos ir solo un ratito mañana? Si no te gusta, nos vamos al instante». Vicente, a regañadientes, finalmente cedió. «Está bien, iremos. Pero si mi predicción es correcta, si es la farsa que imagino, no vuelvas a pedirme que te acompañe a un lugar así nunca más». A la mañana siguiente, tomaron un taxi que los llevó a las afueras de la ciudad, hacia la Joya de la Plata. Al llegar a la entrada, la boletería, un edificio de ladrillo visto y tejas musleras, provocó una leve reacción en Vicente. «Vaya, arquitectura de ladrillo», comentó. Se acercó al edificio,
examinando la pared con ojo crítico. La atmósfera está lograda, pero su expresión volvió a ser fría y distante, seguramente es solo la fachada. Por dentro será una construcción moderna y sin alma. En la ventanilla, al ver el precio de las entradas, Vicente frunció el ceño. 250 bolivianos por persona. ¿No es demasiado caro para un parque temático? ¿No será que eso demuestra que confían en la calidad de lo que ofrecen?, sugirió Elena con optimismo. Pero Vicente negó con la cabeza. No. Es solo un precio inflado para sacarle el dinero a los turistas. Es la única explicación. Mientras compraba los boletos, murmuró para sí mismo, cobrar esto por una imitación. ¡Qué descaro! Camino a la puerta de entrada, Vicente sacó su móvil. Abrió un chat grupal con sus colegas arquitectos en Madrid y tecleó un mensaje. Estoy a punto de entrar en la Disneylandia colonial de Bolivia. Les mantendré informados del nivel de la chapuza. Las respuestas no tardaron en llegar. Ja ja ja, qué valiente. Esperamos el reporte. No olvides tomar fotos de los peores detalles, será para reír un buen rato. Una sonrisa burlona se dibujó en el rostro de Vicente. Oh, por supuesto. Les enviaré un álbum completo. Elena, preocupada, le susurró, Vicente, intenta relajarte un poco. Ya que estamos aquí. Pero él la cortó con frialdad. No te hagas ilusiones, Elena. Cuanto más altas son las expectativas, mayor es la decepción. Es mejor no esperar nada desde el principio. Sus ojos brillaban con un desprecio evidente. Antes de cruzar el torno de entrada, Vicente se detuvo. Se preparó para analizar con la mirada implacable del experto cada detalle de lo que estaba a punto de ver. Vamos allá. Muéstrenme qué clase de baratija han construido. En sus palabras no había ni un ápice de curiosidad, solo la certeza absoluta de la decepción que le esperaba. Al cruzar la puerta, se encontraron ante un imponente pórtico de bienvenida, una enorme estructura de ladrillo y piedra. Los ojos de Elena se iluminaron. ¡Guau! ¡Qué preciosidad! La expresión de Vicente, sin embargo, no cambió. Se acercó al pórtico, deslizando los dedos por la superficie de la pared. Ladrillo, sí. Bueno, la apariencia no está del todo mal, admitió, pero su mirada era gélida. Pero esto es solo el principio. En cuanto vea las calles, el engaño quedará al descubierto. Tras el pórtico, se abría un amplio pasaje flanqueado por jardines repletos de cantutas y bugambillas. ¡Qué bonito! ¿Quieren dar una sensación de patio andaluz?, sonrió Elena. Vicente seguía impasible. Es un mero simbolismo. ¿Creen que por plantar unas cuantas flores ya han capturado la esencia? Es una visión simplista y superficial. Sus palabras eran un látigo. La disposición de los colores es aleatoria. Los verdaderos patios coloniales se diseñaban con un cálculo mucho más íntimo y funcional. Elena ya había perdido las ganas de rebatir. Avanzaron por el pasaje hasta llegar al primer edificio, paredes blancas encaladas, tejado rojizo, marcos de ventanas de madera oscura. Ciertamente, era el estilo de una casona virreinal. Vicente se detuvo, observando la estructura en su totalidad. Tras unos segundos de silencio, habló. Bueno, es mejor de lo que imaginaba, ¿verdad?, preguntó Elena, esperanzada. Vicente negó con la cabeza. No. Sigue habiendo algo que no encaja, una disonancia. Se acercó al edificio para examinar los detalles. Mira este marco de ventana. La proporción es extraña. Elena era incapaz de ver el problema. ¿Dónde? ¿Qué le pasa a la proporción? El ancho del marco en relación con la altura. Hay una sutil diferencia con la carpintería del siglo XVII. Probablemente es un error de 1 o 2 centímetros, pero para el ojo de un arquitecto, es un grito. Vicente continuó su crítica. Y el color de esta pared, tampoco es el correcto. El blanco de cal original tenía una profundidad, una textura que esto no tiene. Elena suspiró. Vicente, por favor, una persona normal ni siquiera se fijaría en esos detalles. Y ese es precisamente el problema, sentenció Vicente. No comprenden la esencia, solo imitan la forma. Este es el límite de la cultura de la copia. Este es el límite de Bolivia. Sacó su móvil y tomó una foto del edificio. Planeaba enviársela a sus amigos más tarde, como prueba irrefutable de su teoría. Comenzaron a caminar por una calle empedrada que bordeaba un pequeño canal de agua. Pequeños puentes de piedra cruzaban el canal,
y las fachadas de ladrillo se reflejaban en el agua tranquila. Banderas con la cruz de Borgoña ondeaban al viento. El ambiente, había que admitirlo, era evocador. Sin embargo, el rostro de Vicente seguía siendo severo. Este empedrado también es falso. El auténtico adoquinado de las ciudades coloniales es mucho más irregular, tiene el peso de los siglos, dijo, mirando al suelo. Esto es demasiado nuevo, no se siente el peso de la historia. Elena replicó, pero es que es una construcción nueva, es normal que se vea nuevo. Sí. Y por eso nunca podrá ser auténtico, las palabras de Vicente eran de hielo. Lo auténtico tiene una pátina que solo el tiempo puede crear. Y eso es inimitable. Al otro lado del canal se alzaba el campanario de una iglesia. Mira, una torre. Como la de San Francisco, señaló Elena. Vicente también fijó su vista en la torre. Una torre, claro. El símbolo por excelencia. Por supuesto que tendrían una. Se dirigió hacia ella. A medida que se acercaba, la escala de la torre se hacía más evidente. Esta, murmuró Vicente, las dimensiones son muy parecidas a las originales. Pero inmediatamente encontró un nuevo defecto que señalar. Sin embargo, la mampostería es demasiado regular. El tallado de la piedra original era más tosco, más artesanal. Rodeó la base de la torre, inspeccionándola meticulosamente. Y el color de la madera del balcón. No han logrado reproducir el desgaste y el color que adquiere con el paso de los siglos. Elena ya no decía nada. Pensó que era inútil, que su marido era incapaz de conceder el más mínimo mérito. Se había rendido. Llegaron a una plaza llena de turistas. Familias bolivianas, parejas, algunos extranjeros. Todos parecían felices, sacándose fotos. Los niños corrían y reían, mientras sus padres los observaban con una sonrisa. Mira, ¿no ves que todo el mundo está disfrutando?, dijo Elena. Vicente soltó una risa fría. Eso es porque no conocen el original. Para alguien que nunca ha estado en España, supongo que esto es suficiente. Esa forma de hablar es muy hiriente, dijo Elena, visiblemente molesta. Pero Vicente no se detuvo. Solo digo la verdad. Como arquitecto, tengo la responsabilidad de distinguir lo auténtico de la falsificación. ¿Responsabilidad? Nadie te ha pedido que hagas tal cosa, la voz de Elena se endureció. Vicente guardó silencio. Se sentaron en un banco a descansar. Elena bebía de una botella de agua, observando a su esposo. Oye, Vicente. ¿Qué? ¿No puedes simplemente, por una vez, disfrutarlo? Sin analizarlo todo. La voz de Elena sonaba triste. Es nuestro viaje, y lo único que haces es quejarte. Vicente desvió la mirada. Lo siento. Pero tengo mi orgullo como arquitecto. Orgullo, Elena midió sus palabras. O no será simple y pura terquedad. Esa frase pareció afectar a Vicente, pero rápidamente se recompuso. No. Es una evaluación profesional y justa. Pero aquí nadie quiere escuchar tu evaluación, las palabras de Elena fueron tajantes. Una pareja de ancianos bolivianos que estaba sentada en el banco de al lado se levantó. Al irse, la señora le comentó a su esposo con una sonrisa, la joya de la plata es realmente una maravilla, ¿verdad? Sí, querida. Se puede venir 1000 veces y nunca te cansas. La próxima vez tenemos que traer a los nietos. Al escuchar esta conversación, Vicente murmuró en voz baja, claro, la opinión de los locales. ¿Qué van a saber ellos? Elena lo miró con furia. Te he oído. Qué grosero eres, de verdad. Se levantó y tiró de la mano de su marido. Vamos, sigamos caminando. Ya que hemos pagado la entrada, al menos veámoslo todo. Vicente se levantó de mala gana. De acuerdo. Pero no esperes nada de mí. Tranquilo, respondió Elena, su voz teñida de resignación. Ya no espero absolutamente nada. Volvieron a caminar por el borde del canal, dirigiéndose a la siguiente sección del parque. La mirada de Vicente seguía siendo crítica, buscando fallos en cada edificio, en cada detalle. Definitivamente, no. Lo mire por donde lo mire, está a años luz del original, se reafirmaba en su convicción. El ancho de este canal tampoco es correcto. Los canales de Sevilla son más estrechos. Elena ya no respondía, simplemente caminaba en silencio detrás de él. Vicente se apoyó en la barandilla de un puente, mirando el agua.
El color del agua tampoco es el mismo. La del Guadalquivir es de un verde más profundo. Continuaba su letanía de críticas, como si hablara solo para sí mismo, ya no para convencer a nadie, sino para reafirmar su propia e inquebrantable certeza. Pero no sabía que lo que estaba a punto de ver iba a sacudir los cimientos de su vida. El instante que haría añicos toda su arrogancia estaba a solo unos pasos de distancia. Al final del canal, se veía la entrada a la siguiente sección. Vicente caminó hacia ella, con la misma expresión de desdén grabada en su rostro. Al entrar en esa nueva área, la atmósfera cambió sutilmente. Los edificios estaban más juntos, creando la sensación de un pueblo real, de una ciudad viva. Vicente seguía escudriñando todo con su mirada crítica. Mira, como te decía, falta finura, le dijo a Elena, señalando un edificio. La forma en que están colocados estos ladrillos no se corresponde con el aparejo toledano original. Pero justo en ese momento, cuando la mano de Vicente rozó la pared del edificio, su expresión se transformó. «Esto es», exclamó con sorpresa. «La textura de este ladrillo». Elena, confundida, preguntó, «¿Qué pasa?». Vicente no respondió. Siguió acariciando la pared, recorriendo con los dedos las juntas entre los ladrillos. «Este tacto. El mortero. ¿Acaso?». Se movió hacia la esquina del edificio, para comprobar la otra pared. «No puedo creerlo». Sus dedos sentían la sutil irregularidad de la superficie de los ladrillos, el desgaste. Estos no son ladrillos nuevos fabricados a máquina. Tienen la textura de ladrillos antiguos, ladrillos que han vivido. Vicente, casi corriendo, buscó un panel informativo cercano. Lo leyó con ansiedad. Los ladrillos utilizados en la construcción de esta sección fueron importados directamente de España, de la demolición de antiguas haciendas andaluzas de los siglos XVII a XIX. Los ojos de Vicente se abrieron como platos. ¿Traídos de España? ¿De verdad? Volvió a tocar la pared, incrédulo. ¿Por eso tienen esta textura? ¿Por eso se sienten vivos? Su corazón empezó a latir con fuerza. Esto no era solo una imitación. Estaban usando materiales auténticos. Elena, feliz, exclamó, «¿Lo ves? Sí que usan materiales de verdad». Pero Vicente, aún escéptico, intentaba encontrar una falla. No, quizás solo sean los ladrillos. El resto seguro que es falso. Intentaba disimular su creciente desconcierto. Siguieron adentrándose en el pueblo y llegaron a una pequeña compuerta de madera que regulaba el agua del canal. Vicente corrió hacia ella. Esa compuerta. La observó con una atención febril, el mecanismo de apertura, el ensamblaje de las maderas, los herrajes de metal. Después de examinar cada detalle, murmuró, «Es del siglo XVI. Estilo sevillano». Su voz temblaba. «Esta estructura es idéntica a las de los antiguos canales de riego de Andalucía». Se arrodilló junto a la compuerta, comprobando las uniones de la madera. «Esta técnica de carpintería es una técnica que ya se ha perdido». Elena preguntó, «¿Y eso es muy impresionante?». «Impresionante es poco», respondió Vicente. «El diseño de estas compuertas ya casi no se utiliza. Es imposible recrearlo sin consultar archivos históricos muy específicos». Se puso en pie, mirando la compuerta en su totalidad. Y no es solo una imitación estética. Es una estructura funcional. Vicente se sentía completamente confundido. Un lugar que él consideraba un simple parque temático estaba construido con una precisión que desafiaba toda lógica. Quizás ha sido una coincidencia, murmuró, como para convencerse a sí mismo. Quizás encontraron los planos por casualidad. Pero su voz ya no tenía la misma seguridad. Y lo que vio a continuación pulverizó por completo esa última defensa. Al doblar una esquina hacia la plaza, vio el marco de una ventana en un edificio y se quedó petrificado. Ese es un marco de ventana de estilo mudéjar de Granada. Se acercó al edificio. Es el estilo que se usaba en las casas de los ricos comerciantes en el siglo XVIII. Elena seguía sin entender la magnitud de su asombro. «¿Es muy raro?». «¿Raro?». «Es más que raro», exclamó Vicente, casi gritando de la emoción. «Este estilo ya casi no se ve ni en la propia España». Las guerras, las reformas urbanas. La mayoría desaparecieron. Las manos de Vicente temblaban. Solo lo había visto en libros de historia de la arquitectura. En grabados antiguos.
tocó el marco de madera. Y ahora. El original está aquí. Observó los detalles, las tallas decorativas, el ensamblaje de la madera, la forma de sujetar los vidrios. Todo era fiel al estilo histórico. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo han podido recrearlo con esta exactitud? Vicente, aturdido, sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Durante sus 30 años como arquitecto, se había lamentado innumerables veces por la pérdida de estos estilos arquitectónicos. Había suspirado de impotencia ante la belleza de formas que solo existían en los libros y en los archivos. Oye, dijo Elena suavemente. Allí hay un empleado. ¿Por qué no le preguntas? Vicente se acercó a un joven boliviano que trabajaba en la zona. Disculpe, ¿podría preguntarle algo sobre este edificio? El empleado respondió amablemente. Claro que sí, dígame. Para la construcción. ¿Quién la diseñó? Para este edificio, y para todo el proyecto, se invitó a un equipo de expertos en historia de la arquitectura de España. Expertos, repitió Vicente. Sí. Invitamos a varios arquitectos e historiadores españoles. Pasaron 3 años aquí, diseñando y supervisando la construcción. Vicente se quedó mudo. El empleado continuó. La madera utilizada también fue importada de España. Se buscaron los mismos tipos de árboles que se usaban en aquella época y se trabajó con los mismos métodos de entonces. Hasta los métodos de Vicente estaba atónito. Sí. Recreamos el trabajo manual de la época, en lugar de usar maquinaria moderna. Nuestros artesanos hicieron innumerables pruebas hasta conseguir el acabado históricamente correcto. Vicente no podía creer lo que oía. Llegaron. ¿A ese extremo? Sí, dijo el empleado con orgullo. Porque la filosofía de la joya de la plata es transmitir la cultura hispánica de forma correcta y respetuosa. No queríamos hacer una chapuza. Vicente hizo una profunda reverencia. Muchas gracias. Cuando el empleado se fue, Vicente se quedó de pie, paralizado. Elena le preguntó con preocupación, Vicente, ¿estás bien? No estoy nada bien, respondió con voz temblorosa. Yo no sabía nada. Volvió a mirar el edificio. Su desprecio se había evaporado por completo. En su lugar, solo había asombro y una profunda vergüenza por su comportamiento. Los bolivianos aprecian nuestra cultura más que nosotros mismos. Este hecho golpeó el corazón de Vicente con la fuerza de un martillo. Elena le preguntó con dulzura, ¿todavía crees que es una baratija? Vicente negó con la cabeza. No. Esto no es una baratija. Tuvo que admitirlo. Esto es auténtico. Su voz era un susurro ronco. Pero aún le esperaba el golpe final, el impacto que cambiaría su vida para siempre. Vicente echó a andar de nuevo. Ya no para criticar, sino para confirmar la verdad. Para admitir su error. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de esta dedicación, de este nivel de detalle de la joya de la plata? Por favor, déjenos su opinión en los comentarios. Vicente y Elena continuaron caminando y, al final de la calle, apareció ante ellos un edificio monumental, el Palacio del Virrey, una réplica de un palacio de la realeza española. Vicente levantó la vista hacia su majestuosa fachada. ¿Qué es esto? Sus pies lo llevaron instintivamente hacia el palacio. Elena lo siguió en silencio. Al pararse frente a la entrada, Vicente contuvo el aliento. No puede ser. Es demasiado fiel. La fachada del edificio era prácticamente idéntica al Palacio Real de Madrid. La disposición de las ventanas, la decoración de las columnas, la forma del tejado. Todo era dolorosamente preciso. Increíble, murmuró Vicente. El palacio original. Gran parte no está abierta al público. Como arquitecto, había visto los planos y las fotografías de la fachada, pero la información detallada del interior era casi inaccesible. ¿Cómo? ¿Cómo han conseguido los bolivianos los detalles del interior? Se acercaron a la entrada, donde un empleado los recibió con una sonrisa. Bienvenidos al Palacio del Virrey. Vicente preguntó, ¿este edificio reproduce un palacio real? Sí, señor. Obtuvimos un permiso especial de Patrimonio Nacional de España para reproducir fielmente varias salas del Palacio Real de Madrid. La explicación dejó a Vicente estupefacto. ¿Permiso de Patrimonio Nacional? Sí.
Su Majestad el Rey en persona autorizó que este proyecto pudiera inspirarse en el palacio para su construcción. Vicente se quedó sin palabras. Que la propia corona española diera su beneplácito significaba un reconocimiento al más alto nivel. Al entrar en el palacio, una sorpresa aún mayor los esperaba. El suelo de mármol, las lujosas lámparas de araña de cristal, los cuadros que colgaban de las paredes. Todo creaba una atmósfera idéntica a la de un palacio real. Vicente caminaba despacio, con cuidado, como si pisara un terreno sagrado. Este mármol, se agachó para comprobar las vetas. Es mármol de Carrara, importado de Italia. Elena, asombrada, dijo, ¿es auténtico? Sí, es auténtico. Vicente se levantó, mirando al techo. ¿Y esta lámpara de araña? Es de cristal de la Real Fábrica de la Granja. Estilo del siglo XVIII. En su mirada ya no había crítica, sino pura y absoluta admiración. Subieron por la gran escalinata y entraron en una de las salas del segundo piso. En las paredes colgaban pinturas de paisajes españoles. Vicente se acercó a uno de los cuadros. Este es el estilo de la escuela madrileña del siglo XVII. Se quedó mirando la pintura, que representaba una vista de un pueblo con un puente de piedra y un río. De repente, se dio cuenta de que ese paisaje le resultaba familiar. Espera un momento. Este paisaje. Su corazón empezó a latir desbocado. Este es el pueblo de mi abuelo. En la Sierra de Madrid. Vicente había pasado los veranos de su infancia allí, en una pequeña casa junto al río. Cada mañana, desde la ventana, veía ese mismo puente de piedra y esas montañas. Era su paisaje del alma. Pero aquel pueblo, con el crecimiento urbanístico de los años 80, había cambiado por completo. Las casas antiguas fueron demolidas para construir apartamentos modernos. Vicente había intentado innumerables veces volver a ver aquel paisaje de su infancia, pero había renunciado, pensando que era imposible. ¿Cómo es posible? Con la mano temblorosa, leyó la placa junto al cuadro. Esta pintura representa el histórico paisaje de un pueblo de la Sierra de Madrid, antes de su transformación en la década de 1980. Las lágrimas brotaron de los ojos de Vicente. Mi pueblo. El pueblo donde crecí. Está aquí. Elena, alarmada, corrió a su lado. Vicente, ¿qué te pasa? Elena. Este cuadro. Es el pueblo de mi infancia, su voz se quebraba. Es el paisaje que veía cada mañana al despertar. Dios mío, Elena también se emocionó. ¿Pero por qué está este cuadro aquí, en Bolivia? Vicente leyó de nuevo la placa. Durante la planificación de La Joya de la Plata, se realizó un extenso trabajo de investigación en archivos de toda España para recuperar registros de paisajes y arquitecturas en vías de desaparición. Se recopilaron fotografías, planos y pinturas para preservarlos en esta instalación. Vicente se quedó sin aliento. Los bolivianos han guardado lo que nosotros perdimos. Se acercó a la ventana de la sala. Afuera se extendía el paisaje de La Joya de la Plata. El canal, los edificios de ladrillo, el puente de piedra. Era idéntico al paisaje del cuadro. No puedo creerlo, susurró Vicente. Los bolivianos no solo han reproducido el cuadro. Han reconstruido el pueblo entero. Elena le puso una mano en el hombro. Vicente, ¿qué decías antes? Decía que era una copia barata, respondió, avergonzado. ¿Y sigues pensando lo mismo? Vicente negó con la cabeza. No. Esto no es una copia. Miró por la ventana y continuó, esto es preservación. Es un acto de amor. Sí, dijo Elena. Los bolivianos, para el futuro, han conservado la cultura que nosotros dejamos desaparecer. Vicente volvió a mirar el cuadro y luego hizo una profunda reverencia. Gracias, dijo. No sabía a quién se lo decía. A la gente que construyó este lugar, a los bolivianos que apreciaban la cultura hispánica, a todos los que habían dejado aquí un trozo de su patria perdida. Un día se acercó y les ofreció una explicación adicional. De hecho, durante la construcción de esa fachada, se detectó un pequeño error. ¿Un error? Sí. La junta de mortero entre los ladrillos era 2 milímetros más ancha que en el original. Vicente se sorprendió. ¿2 milímetros? Sí. Un error que casi nadie notaría. Los asesores españoles dijeron que no era necesario rehacerlo. El guía continuó.
Pero el equipo de construcción boliviano decidió demoler todo el muro y volver a construirlo. ¿Por 2 milímetros? Sí. Para ser absolutamente fieles al original. Invirtieron más tiempo y dinero para rehacerlo todo a la perfección. Vicente se quedó completamente sin habla. Un error de 2 milímetros, en el mundo de la arquitectura, está dentro del margen de tolerancia. Pero los bolivianos no lo permitieron. Buscaban la perfección absoluta. Dijo Vicente con voz temblorosa, yo no sabía nada. Sus rodillas flaquearon y cayó al suelo. Elena lo sostuvo. Los bolivianos, sollozó Vicente, aman nuestra herencia más que nosotros mismos. Con esas palabras, las lágrimas fluyeron sin control. Su orgullo de arquitecto, su confianza de experto, todo se hizo añicos en ese instante. Vicente se sentó en un banco en el patio central del palacio, desolado. Elena se sentó a su lado. Permanecieron en silencio por un rato. Luego, Vicente habló lentamente. En España, para lograr el desarrollo económico, destruimos nuestras ciudades antiguas. Elena escuchaba en silencio. Priorizamos la eficiencia y el beneficio, y demolimos un edificio histórico tras otro. Vicente miró al cielo. Y ahora, en nuestro país, apenas quedan vestigios de aquel hermoso paisaje urbano. Continuó. Como arquitecto, me he lamentado por ello, me he arrepentido 1000 veces de no haberlo protegido. Elena le tomó la mano con ternura. Pero los bolivianos son diferentes. La voz de Vicente temblaba. Ellos recogieron lo que nosotros tiramos a la basura. Y lo han conservado aquí. Se secó las lágrimas. Que exista un país que aprecie tanto la cultura de otro. Elena dijo, quizás esa es la calidez humana del boliviano, ¿no? Sí. Ahora lo entiendo, Vicente se puso en pie. Debo pedir disculpas a la gente de este país. Pasearon de nuevo por el parque. Esta vez, no con ojos críticos, sino con un corazón agradecido. Vicente sentía que en cada edificio, en cada ladrillo, estaba impregnado el corazón del pueblo boliviano. Caminando junto al canal, se encontraron con un empleado del parque, un joven que estaba limpiando la fachada de un edificio. Vicente se dirigió a él. Disculpe. El joven se dio la vuelta. Sí, dígame. ¿Se siente orgulloso de trabajar aquí? La pregunta inesperada sorprendió al joven, pero inmediatamente sonrió. Sí. Me siento muy orgulloso. ¿Por qué? Nuestro trabajo es transmitir la cultura hispánica aquí en Bolivia, continuó con una expresión seria. Que los visitantes, tanto bolivianos como españoles, se vayan de aquí felices. Esa es nuestra mayor recompensa. Vicente sintió una oleada de calor en su pecho. Gracias, le dijo, inclinándose profundamente. Le agradezco de corazón su trabajo. El joven sonrió, avergonzado. De nada. Solo hacemos lo que tenemos que hacer. Vicente y Elena siguieron caminando. Vieron a otra empleada, una mujer mayor que estaba arreglando un jardín. Vicente se acercó de nuevo. Disculpe. La mujer levantó la vista. Sí. ¿Este jardín también es de estilo español? Sí, respondió la mujer, feliz. La disposición de las flores está basada en los claustros de los conventos de Sevilla. Acarició una flor con ternura. En primavera, florecen más de 1 millón de geranios aquí. ¿1 millón? Vicente estaba asombrado. ¿Y cuidan tantas flores cada año? Sí. Es un trabajo duro, pero lo hacemos con gusto, con la esperanza de que los visitantes de España se sientan como en casa. La sonrisa de la mujer estaba llena de una alegría pura. Nunca he estado en España, pero trabajando aquí, he llegado a amar su país. Gracias, dijo Vicente. De verdad, gracias. Encontraron un lugar tranquilo y volvieron a sentarse. Vicente sacó su móvil. Abrió el chat con sus amigos arquitectos. El mensaje sarcástico que había enviado por la mañana seguía ahí. Lo borró. Y empezó a escribir uno nuevo. Amigos, hoy he vivido la experiencia más humillante de mi vida. Pensaba que La Joya de la Plata, en Bolivia era una copia barata, pero estaba completamente equivocado. Adjuntó una foto del palacio. Aquí, la cultura que nosotros hemos perdido se conserva de una forma perfecta. Los bolivianos aman nuestra herencia más que nosotros mismos. Inmediatamente después de enviar el mensaje, empezaron a llegar las respuestas. ¿En serio? No puedo creerlo.
Manda más fotos. Vicente envió una tras otra las fotos que había tomado, los edificios de ladrillo, la compuerta del canal, el interior del palacio. También les contó la historia de los 2 milímetros de error. La reacción de sus amigos fue de asombro y emoción. Eso es autenticidad. El espíritu artesano de los bolivianos es real. Yo también quiero ir. Los mensajes se acumulaban. Vicente le dijo a Elena, cuando vuelva a España, tengo que contárselo a todo el mundo. ¿Contarles qué? La maravilla que es este país, Bolivia, continuó con una expresión seria. Y la importancia de proteger la cultura. Elena sonrió. ¿Has cambiado? Sí, he cambiado, sonrió Vicente también. Hoy, en Bolivia, he aprendido una lección muy importante. Proteger la cultura no es solo añorar el pasado. Es conservarla para la gente que vivirá en el futuro. Miró a su alrededor. Nosotros creíamos que abandonar el pasado era progresar. Pero los bolivianos son diferentes. Aprecian el pasado y, al mismo tiempo, crean el futuro. El sol del atardecer teñía de rojo los edificios. La escena era como un crepúsculo en la vieja Castilla. Vicente se levantó y tomó la mano de Elena. Vamos, demos una última vuelta. Sí. Y cogidos de la mano, comenzaron a caminar de nuevo. En el atardecer, sus siluetas se fundieron con el paisaje de una España que solo existía, con tanta pureza, en el corazón de Bolivia. De vuelta en el hotel esa noche, Vicente se sentó en la cama y abrió su ordenador portátil. Tenía un blog de arquitectura muy seguido y empezó a escribir sobre la experiencia del día. Hoy, en Bolivia, he redescubierto mi propia patria. La Joya de la Plata no es un parque temático. Es un archivo de la cultura. Es un regalo para el futuro. Sus dedos volaban sobre el teclado. Quiero dar las gracias al pueblo boliviano. Gracias por seguir protegiendo lo que nosotros hemos perdido. A la mañana siguiente, el artículo del blog de Vicente provocó una enorme repercusión en España. Se compartió masivamente en redes sociales. Muchos españoles expresaron su interés. ¿De verdad existe un lugar así? Quiero ir a verlo. Me ha conmovido el respeto de los bolivianos por nuestra cultura. Los comentarios superaron los cientos. Entre ellos, había testimonios de españoles que ya habían visitado el lugar. Yo también lloré. La calle por la que paseaba con mi abuelo, que en paz descanse, estaba allí. Qué bueno fue haber ido a Bolivia. Meses después, Vicente dio una conferencia en el Colegio de Arquitectos de Madrid. El tema era el significado de la preservación cultural. Mostró a la audiencia fotos de la Joya de la Plata. Esto es lo que Bolivia nos ha enseñado, proclamó. La cultura sobrevive porque se sigue protegiendo. Y protegerla no es solo responsabilidad de la gente de ese país. El auditorio estaba en silencio. Los bolivianos respetan la cultura de otros países e intentan legarla al futuro. Mientras que nosotros ni siquiera hemos sido capaces de proteger completamente la nuestra. Las palabras de Vicente calaron hondo en el corazón de muchos arquitectos. Después de aquello, el número de turistas españoles que visitaban la Joya de la Plata aumentó drásticamente. Muchos lloraron al ver los paisajes perdidos de su tierra. Una anciana dijo, la calle por la que paseaba con mi marido está aquí. Sentí que había vuelto a aquellos tiempos. Otro hombre comentó, me ha conmovido el corazón de los bolivianos. No creo que haya otro país en el mundo que aprecie tanto la cultura de otro. El propio Vicente visitó Bolivia varias veces más. En cada visita, hacía un nuevo descubrimiento y siempre se sentía profundamente conmovido por la dedicación del personal boliviano. La recreación cultural en Bolivia no era una simple imitación. Era un profundo acto de respeto por una cultura admirada y un sentido de responsabilidad hacia el futuro. La Joya de la Plata es el símbolo de ello. Al preservar perfectamente un trozo de la historia hispánica, actúa como un puente cultural entre dos mundos. Hoy, la Joya de la Plata sigue recibiendo a innumerables visitantes. Bolivianos, extranjeros. Todos disfrutan de la belleza del lugar y sienten, detrás de ella, el profundo respeto del pueblo boliviano por la cultura. ¿Y ustedes, se sienten orgullosos de esta actitud de los bolivianos? Pensemos de nuevo en la importancia de proteger lo nuestro, de valorar nuestra herencia. La Joya de la Plata nos muestra la respuesta. ¿Qué les ha parecido? La historia de hoy termina aquí. Por favor, dejen sus pensamientos y sentimientos en la sección de comentarios. Y no olviden suscribirse al canal y darle a me gusta. Nos vemos en el próximo video.